Una parte importante de estas conversaciones versa sobre el desafuero a Andrés Manuel López Obrador y las impugnadas elecciones presidenciales de 2006 que llevaron a la presidencia de México a Felipe Calderón a partir de una decisión jurisdiccional que le otorgó el triunfo por la mínima diferencia de medio punto porcentual. Otros temas de actualidad que se abordan son la recuperación del PRI, de la mayoría absoluta en el Congreso en las elecciones intermedias de 2009, los triunfos en gubernaturas y la recuperación de amplios espacios de poder por parte del otrora partido oficial. El regreso del revolucionario institucional y las elecciones de 2012 ocupan los principales espacios para quienes optaron por el análisis prospectivo. Antes de que quien se adentre en estas páginas como lector o como lectora lo haga, es conveniente señalar que no todos los que fueron invitados a participar aceptaron hacerlo. En dos casos se declinó la invitación por razones de viaje uno y por motivos de salud otro. En la oficina de Ernesto Zedillo en la ciudad de Nueva York se nos hizo saber que el expresidente había tomado la decisión de no conceder ningún tipo de entrevista para hablar de su desempeño gubernamental o de la situación política del país. La solicitud al expresidente Vicente Fox fue contestada con la propuesta de sustituir la entrevista directa con un texto elaborado por él. Se trata del único caso en el que la colaboración para este libro tiene ese formato. Es el de Fox, un texto editado por razones de espacio que no modifica en modo alguno lo sustantivo de lo escrito. Al expresidente de la República se le hizo una segunda solicitud para que incorporara en su recuento de hechos lo ocurrido durante su gestión gubernamental. Lamentablemente, la ampliación solicitada no fue recibida. El lector y la lectora seguramente se sumarán a nuestra sorpresa cuando encuentren que el primer presidente de la alternancia, después de narrar en este texto que nos entregó, después de narrar con detalle algunos de sus pasajes biográficos, de su incursión en la política y de la odisea de sacar al PRI de los pinos, cuando llega el tiempo de narrar lo que ocurrió durante su gestión como presidente de la República, se detiene con la brevísima y desconcertante frase que dice sin más. Y así pasaron los 6 años. Juro que eso dice. Y aquí está. En el caso del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, tan de moda hoy, por cierto, ¿no estará por allí? Porque ahora sí le da por ir a todos los lugares públicos. Fue al grito de independencia, fue a los 20 años del INPE. Pues, ¿por qué no le invitaron a la FIL de Monterrey, digo yo? Está preparando la alternancia. Está trabajando en la alternancia que viene, para el próximo proceso. Bueno, pues lo dirán de broma, lo dirán, como dicen las abuelitas, lo dirán de horchata, pero es de chía. En el caso del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien también se le solicitó una entrevista para este libro, es el único donde la negativa a participar fue clara y definitiva. Dado que esta solicitud se giró algunas semanas después de que fueran divulgados por anticipado en Noticias MBS fragmentos de la conversación sostenida con el expresidente Miguel de la Madrid, también para este libro, doy por sentado que al expresidente Salinas no le interesó compartir espacios con quien fuera su antecesor. Es de suponerse que las declaraciones de Miguel de la Madrid en contra suya, de su familia y de su gobierno, acusando corrupción, complicidad y comunicación con el narcotráfico, no fueron un estímulo para aceptar nuestra invitación. Las declaraciones hechas por Miguel de la Madrid, esa es una parte, se imaginarán, para mí fundamental de este libro. Una parte inesperada para mí de esta entrevista. Una parte, si no reveladora, porque lo que dice Miguel de la Madrid no es algo que piense una parte importante de la sociedad mexicana, sí muy potente en términos históricos y periodísticos, porque por primera vez oíamos o sabíamos de declaraciones de un expresidente de la República hablando así
de otro expresidente de la República. Se rompía de esa manera la regla de oro del sistema político mexicano, que es que un expresidente cubre la espalda de otro expresidente, así uno tras otro, sexenio tras sexenio. Algo sucedió en esta conversación en donde Miguel de la Madrid dijo lo que quería decir, y dijo lo que dijo. Y dijo lo que se puede leer en esta entrevista, en este libro, o se escuchó en su momento cuando decidí adelantar la difusión en la radio, pues en plena conciencia precisamente del significado y alcance que tiene para un país como México, que se ponga el dedo en esa llaga. Y como suele pasar en México, que es parte del retrato de lo fallido de esta transición, no pasa nada. No pasa nada en términos judiciales, no pasa nada en procesar una declaración de este tamaño, pasa entre nosotros, pasa en la opinión pública, pasa para efectos de un estado de ánimo, de reclamo, de que la impunidad es la que impera. Tengo un amigo que cuando hablamos de los temas de corrupción en México y de los políticos corruptos en México, dice, bueno, es que México tiene puro prófugo de la opinión pública. Porque en los ámbitos judiciales no pasa nada, no hay nunca una investigación ministerial de ningún tipo frente a evidencias, a declaraciones, a elementos que deberían traducirse precisamente en investigaciones sobre cómo en México se ha enriquecido a una cúpula política a costillas de nosotros, a costillas de la riqueza nacional, a costillas de componendas, a costillas de lo que no debería ocurrir en un régimen democrático. Bueno, hace apenas algunas semanas oímos este cinismo rampante del abogado de Luis Echeverría, este hombre que dijo, no me pagan mi salario, no me pagan mis honorarios, y como no me pagan mis honorarios los hijos de las hijas de Luis Echeverría, pues entonces voy a hablar. Y nosotros, encantados de la vida, señor, siéntese usted. Bueno, es increíble que la sociedad mexicana o quienes hayan podido seguir estas declaraciones del abogado de Luis Echeverría, este abogado, quien junto con Juan Velázquez llevó la causa que la PGR del sexenio de Fox abrió contra Luis Echeverría por los delitos del pasado, por lo que llamamos los delitos del pasado, por 1968, por 1971, por la Guerra Sucia, bueno, por todo ese proceso que debía haber culminado precisamente como en otros países, también con fenómenos transicionales, en alguna cosa distinta a lo que nos pasó. La fiscalía que duró un sexenio, que entregó pues a la oficialía de parte su informe y que ese sigue guardado en algún cajón del Ministerio Público Federal. Ese procesamiento de los delitos del pasado es otro de los rasgos fallidos de este proceso de transición. Pero resulta que hubo un abogado estas semanas que vino y nos dijo, si no me paga Luis Echeverría lo que me debe, y las hijas de Echeverría me dicen, entonces voy a precisar con mayor amplitud sobre la fortuna y la riqueza de la familia Luis Echeverría. Bueno, tuvo suficiente con lo que nos contó en la radio, por lo menos en mi caso, para darnos cuenta del tamaño de la riqueza de un expresidente de la República. Y empezó a enlistar el número de inmobiliarias que tiene la familia Echeverría para administrar, el número de propiedades y de inmuebles que tiene la familia Echeverría en Quintana Roo, en San Jerónimo, en no sé dónde, en fin. Y dio pistas importantes y pistas muy graves del tipo de enriquecimiento que se puede vislumbrar con una figura de la política mexicana. Y hablamos de Echeverría, o sea, ya podemos ir dando cuenta de otros personajes.